Ya, vamos a iniciar lo que es el libro de los jueces. En este libro, hermanos, vamos a ver un periodo aproximadamente de unos 350 años, aunque algunos hermanos ponen un poquito más. No sabemos con exactitud cuánto terminó este periodo o cuánto duró. Pero lo que sí sabemos, hermanos, como lo dice el apóstol Pablo cuando él narra algunas de las enseñanzas del Viejo Testamento, en 1 Corintios 10, en el 7 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Cuando nosotros vemos, hermanos, cada uno de los libros del Antiguo Testamento, cada uno de los eventos de los personajes, esto es algo, hermanos, que nosotros siempre tenemos que recordar, que lo que Dios escribió a través del Espíritu Santo, lo escribió para nuestra enseñanza. Y dice, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que nosotros no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, y en un día murieron miles de personas. Habla, hermanos, de todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Cuando nosotros, hermanos, vemos a Jesucristo, que Él está, hermanos, pues lidiando o luchando con el diablo. Y le dice, hermanos, Jesucristo, cuando el diablo le pide que convierta pues las piedras en pan, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, la palabra, ese es un alimento, es un pan en el cual nos nutre nuestra alma, no solamente nos enseña. No, nos nutre nuestra alma, nos alimenta, y por eso nosotros siempre tenemos que tener contacto con la palabra. Pero también en Romanos, hermanos, 15:4 dice que las historias del Antiguo Testamento son para nuestra consolación. Mira, esas historias Dios las escribió y ahí las dejó, y hoy las tenemos ya juntas, hermano. Esto es una bendición, eso no existía antes. Por lo menos unos 1500 años tenemos la Biblia completa, pero hermanos, antes no existía. Estaba por allá un pergamino, por allá un libro, los libros de la ley generalmente sí estaban todos juntos. Y eso, hermanos, de enseñanza, pues es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando leemos, hermano, la Biblia toda, pero en especialmente el Antiguo Testamento, es nuestra enseñanza, nos está alimentando Dios con su palabra, pero también, hermanos, lo que hace es que nos consuela. Miren, el libro de los jueces tiene 21 capítulos. 21 capítulos. Y en estos capítulos, hermano, nosotros vamos a ver pues algunas historias que, dependiendo el lector, hermano, y dependiendo también cómo te sientes, porque eso también influye, hermano, en nuestra lectura. A veces te vas a sentir muy triste, porque hay historias como la de Jefté. ¿Cómo que hizo eso con su hija? ¿Verdad? Son cosas muy tristes ofrecerle el holocausto. Hay historias, hermano, muy degradantes, muy deprimentes, como las que hicieron los benjaminitas. Es algo, hermanos, grotesco. Hay homosexualismo a niveles muy bajos, muy sucios. Pero también, hermano, hay mucha idolatría. Hay demasiada idolatría que uno, hermanos, se pone a pensar, pero no está la ley llena, hermanos, de textos que digan que no hagas esto, que no adores los dioses ajenos y etcétera. Pues sí, hermanos, está todo ello, pero las historias ahí están, hermanos. A veces las historias, hermanos, tienen una trama muy bonita,
una trama de triunfo, de conquista, de por la fe, pero otras, hermano, de mucha ingratitud, como le sucedió a Gedeón. Después de haber ayudado a Israel por muchos años y de haber estado al frente de la batalla, muere, hermano, y le matan toda su descendencia. Qué terrible, hermano, ingratitud del pueblo de Dios. Un pueblo, hermanos, que está sumido en el pecado, en el oscurantismo, y que, hermanos, ellos van de mal en peor, van degradándose y deslizándose. Esto es algo, hermano, que nosotros vamos a ver en el libro de Jueces. Así es de que su lectura devocional, si usted quisiera comprender más estas historias, claro que no vamos a poder leerlas todas, porque no es el propósito. El propósito es siempre darle un panorama a usted, para que usted despierte su lectura hacia estos libros que son maravillosos, son preciosos. Y en estos libros, hermano, nosotros vamos a aprender pues muchas cosas. Y lo primero que vamos a aprender es el título. ¿De dónde viene, hermanos, este título? Bueno, si nosotros vemos en Ruth capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en el día que gobernaban, ¿quién? Los jueces. Ahí está la primera palabra, hermano, los jueces del griego, y en la Septuaginta, bueno, el hebreo, luego la Septuaginta, pues se le dio este título, hermano, los jueces, porque son, hermanos, historias de 12 jueces, que algunos, hermanos, se habla mucho de ellos, otros muy poquito. Y se deriva, hermanos, el nombre de este libro del tipo de gobierno que había en esa época. Jueces, hermanos, para nosotros es una persona que está ahí en un magistrado, ¿verdad? Con un martillo de madera diciendo habla, cállate, etcétera, culpable o inocente. El término hebreo, hermano, ni griego, no significa eso. Aunque es cierto que ellos también, hermano, abogaban por causas y ellos tomaban, hermanos, decisiones basadas en la palabra de Dios. Más que nada, hermano, los jueces, ellos eran caudillos de guerra, eran libertadores y también podemos decir salvadores, porque Dios, hermano, los levantaba de en medio del pueblo cuando el pueblo estaba sumido en crisis, en sufrimiento, en llanto. Esta es una generación que va a llorar mucho, hermano. No es como la generación de Josué, que es valiente y triunfadora. Esta va a ser una generación fracasada. Una generación, hermano, que va a ir de mal en peor, y eso, hermano, va a traer el pecado, consecuencias, van a llorar mucho. Pero de ahí, hermano, viene su título, gobernantes. Eran personas que salían a la guerra, eran personas que estaban, hermano, ungidas por Dios, que eran personas que se llenaban del Espíritu Santo como Sansón y podrían hacer proezas como, hermano, arrancar puertas de ciudades, matar 1 a 1000. Era algo asombroso, hermano, lo que Dios hacía con estos gobernantes. De allí viene su título. El nombre de este libro viene de Jueces por el tipo de gobierno que se regía en esa época. Pero también, hermanos, el autor. Si nosotros, hermano, ponemos un poquito de atención, no necesitamos tanto. Hay una frase, hermano, que se repite continuamente a través del libro. Y la frase, hermanos, es esta. Mira lo que dice. Jueces 17:6. En aquellos días no había
¿En qué está presente, pasado o futuro? Pasado, ¿verdad? El había. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía pues lo que bien le parecía. Si yo llego a un hogar donde cada hijo hace lo que bien le parece, donde los cónyuges hacen lo que bien le parece, y no hay una autoridad, no hay un gobierno, no hay reglas, hermano, es muy difícil que esa familia perdure. Es muy difícil, hermano. Porque los que tienen más poder, empezamos por los hermanos mayores, abusarían de los menores. Y tenemos, hermano, que ver que donde no hay ley, donde no hay gobernante, donde no hay un líder, se convierte en una anarquía y todo es un caos. Una nación que no tiene líder, que no tiene leyes, que no tiene autoridad, que no tiene un ejército, policías, que pongan orden, hermano, sería un caos, sería una anarquía. No duraría esa nación. Debe de haber, hermano, siempre orden, gobernantes y leyes, hermano, que cuiden especialmente a los más indefensos. Aquí en este gobierno tenemos leyes contra el abuso de los niños, contra el abuso de las mujeres, contra el abuso de la explotación infantil, contra el abuso, hermano, de tantas cosas. Y aún con todas esas leyes, hermano, hay quienes, pues por debajo del agua, las quebrantan y cometen muchos atropellos. En este tiempo, hermano, no había rey. Entonces, ¿cuál es la idea del autor? El autor, hermano, se identifica como alguien que ya está viviendo, ¿en dónde? Donde hay rey, y por lo menos es Saúl el primer rey de Israel. Algunos hasta los ponen después, pero vamos al primero, al primer rey, hermanos, de Saúl. Y luego sigue diciendo, hermano, el 18:1, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para dónde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Ahí tenemos historias, hermanos, de danitas, que después vamos a poder ver, hermano, no en detalle, pero usted lo puede ver todo, hermanos, en la comodidad de su casa. El escritor, hermanos, sigue diciendo la misma frase, 19:1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y esa es de las historias más feas, hermano, de la moral baja aquí. Y cada quien, hermanos, pues hacía pues lo que bien le parecía. Y luego termina, hermanos, el libro así: en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Imagínense, hermano, que usted vaya al trabajo y que le diga el patrón, pues haga lo que usted quiera, lo que a usted le parece bien. No, hermano, eso va a ser un caos. Va a ser algo, hermanos, totalmente desastroso. Porque hay personas, hermanos, que les gusta hacer las cosas a su manera y no como deberían de ser en el plano. Si fuese construcción, no es que en mi rancho así lo hacemos.
Que yo, ¿por qué voy a seguir esas instrucciones? Entonces, hermano, en la vida, cuando uno vive así, hermanos, uno sufre mucho. Uno sufre mucho, hermano. Cuando yo vivo a mi manera, a mis gustos, a mis pensamientos, hermano, yo voy a sufrir mucho. Cuando usted quiere poner sus propias leyes y seguir su propia agenda y decir yo voy a vivir así y no conforme Dios me lo está mandando, Dios me lo está pidiendo, voy a quebrantar o va a quebrantar muchos mandamientos. Y al quebrantar los mandamientos va a venir, número 1, el sufrimiento, y número 2, va a venir la disciplina del Señor. Va a venir, hermano, el castigo. Ellos sufrieron mucho, hermano. Y nosotros vamos a ver eso a lo largo de las semanas o de los meses que nos resta de este año. El autor, hermano, es alguien que vivió entre la muerte de Sansón y la corona de Saúl. Y entre todos, aún el Talmud judío, hermanos, bueno, sin evidencia, ¿verdad? El Talmud judío, son escritos de ellos, hermanos. Dice, él afirma que fue Samuel el que escribió el libro de los jueces, pero si nosotros analizamos, ese sí, ¿verdad? Sí vivió en esa época, porque ¿quién ungió a David? A Saúl. Samuel. Y Samuel también forma parte, hermanos, pues de un juez, aunque sabemos que Samuel, pues como lo he dicho muchas veces, él se cose aparte, porque él vino, hermano, a través de una oración de una madre de fe llamado Ana, y él, hermanos, fue juez, él fue profeta, él fue sacerdote. Bueno, él, hermano, fue alguien especial y en toda la Biblia no hay nadie como él. Él fue el que al final de su vida se retira y dice, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Le he robado algo? ¿He hecho esto? Nada, dice todo el pueblo. Tú siempre has sido justo y fiel. ¿Desde qué? 6, 7 años por ahí lo pusieron en el tabernáculo. Y con hijos de Elí malvados, él siempre se mantuvo santo, santo y sin mancha, hermano, hasta que llegó a ser grande. Y él en su despedida, hermano, ya veremos también, ya llegaremos a Samuel, porque pues después de jueces van esos libros. Bueno, hermano, se cree que es Samuel el posible escritor. Y el tiempo en que se escribió, pues desde el 1005 al 1000 antes de Cristo, sin ninguna exactitud. Bueno, ahí tenemos lo que tenemos ya, el título. ¿Por qué se le puso jueces? Bueno, porque se repetía esa palabra, Critaí, cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, pues se le puso ese título. Y es muy apropiado, hermano. Es muy ideal para el tiempo de ellos, porque un juez era un libertador, un caudillo, un salvador. Bueno, para allá nosotros, pues un juez no es eso, ¿verdad? Pero esa es la idea en el tiempo de ellos. Y el autor, pues posiblemente, hermano, haya sido Samuel. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, su tema. ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es su trama, hermanos? Bueno, el libro, sus 21 capítulos, trata de 12 biografías de hombres escogidos por Dios que remedian problemas y guían, hermanos. Y bueno, yo ya sé que, no sé si ustedes vieron esa serie de Sansón. Pasó aquí en la televisión, antena abierta. Pues estos son los personajes, son unos brasileños que han hecho los 10 mandamientos, muy buenas películas, muy buena temática, muy basados a la palabra del Señor. Bueno, hermanos, el más conocido de todos, pues ¿quién es? Pues el fortachón, ¿verdad?
Él es el Sansón. Sansón, Jueces 2, 16 y 17, la parte A dice: Jehová levantó jueces que los libraran de las manos de quien los despojaban. ¿Te das cuenta? Son los líderes, son los libertadores, son, podríamos decir, los sucesores de Josué, los que él va a levantar. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Bueno, estas biografías son de 12 personajes, que el primero, hermanos, empieza con Otoniel, y hay, hermanos, 6 jueces, los veremos ya en detalle, que se les llama jueces mayores, y es, hermano, porque se escribe mucho de ellos. Por ejemplo, Sansón, pues le dedica el escritor 3 capítulos. A Jefté, hermano, a Gedeón 2, a Jefté 1. Entonces, a los otros de Sangar a Ador, pues hermano, a veces nomás dice, se levantó, estuvo guiando 20 años, conquistó, trajo paz y murió. Por eso se le llama a algunos, hermanos, jueces menores, porque no tienen, hermano, mucho escrito de ellos. Está como los profetas. El profeta Isaías, ¿cuántos capítulos tiene? ¿48 o 50? Tiene un montón, hermano. Y Ageo, ¿cuántos capítulos tiene? 2. Bueno, casi son 2 hojas, ¿verdad? ¿Por qué Ageo está en el clasificado como profetas menores? Porque escribió poquito. E Isaías mayores, porque escribió también. Aquí ellos no son los escritores, pero el escritor de Jueces, él escribió, le interesó escribir a unos personajes más, y el Espíritu Santo los dejó allí para que nosotros conociéramos más. Nos podemos identificar con ellos en sus triunfos y en sus fracasos. Y también, hermano, cómo nosotros podemos levantarnos de un estado, hermano, de tibieza, de apostasía, y aún, hermanos, en un estado de degradación moral, cómo nosotros podemos levantarnos nuevamente a través de la ayuda de Dios y el arrepentimiento. Aquí tenemos a estos personajes. Y bueno, los propósitos, hermano. ¿Por qué se escribió esto? Bueno, los propósitos son, hermanos, varios. El propósito teológico, que significa, hermanos, el propósito de Dios. ¿Por qué Dios inspiró esto, hermano? Y ya fuese Samuel o cualquier otro escritor, ¿por qué, hermanos, dejó estas 12 biografías, estos 21 capítulos? Bueno, para revelarnos, hermano, su gracia. Tenemos un Dios, hermano, que no se complace del pecado. Un Dios, hermano, como lo vimos el domingo en la mañana, celoso, hermano. Pero cuando su pueblo se aleja, hermano, y es desobediente, él, hermanos, el pueblo se arrepiente y quiere regresar, entonces él se mueve, hermanos, a misericordia. Dice el 2:18, cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. ¿Y qué pasaba? Salvación, hermano. Los libertaba de las manos de los enemigos mientras vivía aquel juez. ¿Y cuál es la razón, hermano? Si se fueron tras Baal, si se fueron tras Acera, si se fueron tras la sensualidad, la degradación moral, si se fueron, hermanos, a la perdición,
Bueno, claman y Dios les manda a su Salvador o su libertador, que es un juez, y la razón es porque Jehová, ¿saben qué significa misericordia? Sentir con las entrañas, hermano. Él se movía, hermanos, en misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían. Tenemos, hermano, algo que entender. No importa dónde nosotros hayamos caído. No importa, hermano, qué tanto le hayamos fallado al Señor o qué tanto nos hayamos alejado y caído de su gracia. Si allá, hermano, en lo más profundo, en lo más remoto, en lo más sucio y vil, hermano, que cayéramos, levantamos nuestros ojos y aclamamos al Salvador, al intercesor, a nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentemos de corazón y dice que si regresamos, el Padre está en la parábola de Lucas capítulo 15 esperándonos con los brazos abiertos. Dice que viendo al Hijo de lejos, fue movido a misericordia y corrió y lo abrazó y lo besó. Póngale vestido nuevo, póngale calzado en sus pies. Mi hijo era muerto, pero ha revivido, estaba perdido y es hallado, y vamos y hagamos fiesta. Hermano, era algo maravilloso. Y hermanos, Israel siempre se ha presentado como una ovejita o como un redil de un pueblo de ovejas, y también la iglesia, esa es la metáfora que usa Dios, pero siempre tiene la necesidad de un pastor, de un guía, de un líder, de alguien que vaya enfrente, hermano. Y en este caso eran los libertadores. Mientras ellos estaban vivos, ¿qué pasaba? Oye, todo viento en popa, gran bonanza, mucho triunfo. Oye, pero se murió Jefté, se murió, hermanos, se murió Sansón, se murió Samuel. Viene otra vez, hermano, un descarrilamiento y una frialdad espiritual en el pueblo. Bueno, Dios, hermano, tiene misericordia sobre su pueblo desobediente. Y Él siempre está ahí. Nunca se ha movido, nunca ha cambiado. Él es inmutable o incambiable. Los que cambiamos somos nosotros. A veces buscamos su voluntad, pero a veces buscamos nuestra voluntad y a veces nos acercamos a Él, pero también a veces nos alejamos. Recuerde siempre que la gracia de Dios, que es el favor no merecido, siempre está ahí, hermano, para todos los desobedientes. Claro, que se mueven en arrepentimiento. El propósito práctico. ¿Qué es, hermano, lo que aprendemos en este libro cuando lo leemos? Bueno, Dios nos quiere enseñar aquí, los que nos enseña desde el primer capítulo, bueno, desde el tercer capítulo de la Biblia. El día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. No podemos divorciar, no podemos separar, no podemos quitar, hermano, estas dos cosas. La desobediencia siempre traerá castigo. Dios no premia el pecado, Dios lo castiga. Esto es algo, hermanos, que lo dice a través de toda la Biblia, pero más aquí. Mira, hermanos, cómo lo dice en el 2, 13 y 14. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. ¿Y qué sucede, hermano? Se encendió contra Israel el furor
de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron hacerle frente. Con Dios, hermanos, por delante, Cristo a un lado en ese yugo, el Espíritu Santo en nosotros, imparables, hermano, invencibles. Pero que nos deje el Señor, hermano, que salga su espíritu como le sucedió a Saúl. Viene el espíritu de ¿qué? De temor, de celos, porque David mata 10,000, yo miles, y ahora en lugar de pelear contra el enemigo, empieza a pelear contra su hermano David. Esto es algo, hermanos, que nosotros siempre tenemos que entender, y se va a repetir esto muchas veces, hermano. Me han dejado. Te fuiste con la Virgen, los santos, allá andas yendo a bailar a Chalma. Bueno, aquí no, ¿verdad? Pero allí el 12 de diciembre, sí. Pues viene el Señor ¿con qué? Con su varita. No, hermano, los ídolos no, pero a veces es por otras cosas, ¿verdad? A veces es por un pecado, a veces es por una ambición, por un afán, porque el corazón pues ya tiene codicia, hermano, y ya se salió Cristo de ahí. Entonces los entregó en manos de salteadores y los vendió, hermano. ¿De quién es Israel? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo liberó? Pues es de Dios. ¿De quién es la iglesia, hermano? Pues es de Cristo. Él la compró con su sangre. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero mira, hermano, los vende y no pudieron. Es que sin Dios, hermano, como lo dijo Jesús, separados de mí, separados de Jesús, ¿qué podemos hacer, hermano? Nada. Estoy hablando espiritualmente. Físicamente podemos hacer muchas cosas, materialmente, porque Dios nos dio dones y talentos y Él también nos dio el libre albedrío. Pero espiritualmente no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación, hermano. Aquí tenemos el segundo propósito y el tercero, pues se parece, pero el tercero es positivo. El tercer propósito práctico es enseñar que la obediencia y la bendición vienen unidas y no pueden ser cambiadas. En la casa de Jehová moraré por largos días, dijo el Salmo en su última parte, el Salmo 23. Y la primera parte, ¿qué dice? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, yo voy a hacer el bien y ¿qué crees que me va a pasar? Pues la misericordia de Dios va a entrar, hermanos, en mi vida y Él me va a bendecir. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí tenemos entonces, hermano, esto nos lo va a enseñar mucho este libro. Pero también, hermanos, hay un ciclo, y qué tristes, hermanos, son los ciclos cuando son viciosos, cuando son malos, cuando son pecaminosos. Y los ciclos, hermano, pueden estar pues en el trabajo, pueden estar en el matrimonio, pueden estar en la iglesia y pueden estar en nuestra propia vida. Pueden estar con nuestros familiares. Y los ciclos se pueden meter en todos lados, hermano.
si nosotros no tenemos cuidado. Y no avanzaremos. Si fueron 350 años o 400, hermano, no avanzaron. No avanzaron, hermano. Estaban en la lona. Dios levanta al juez. Se van con los ídolos, ya sin sufrimiento. Caen otra vez, hermano, a la disciplina y otra vez. Llorar, juez, disciplina, llorar. Y bueno, y es muy triste, hermano, no avanzar. Son 5 años y el matrimonio sigue estando igual, 10, 15. Siguen peleando por las mismas circunstancias. Tiene 20 años en su economía y sigue igual, no llega ni al mes. Es muy triste, hermano. En la iglesia está saliendo y está entrando. Nunca se ha establecido, nunca ha crecido. Porque está en ciclos, hermano. Y nosotros los cristianos no debemos de vivir en ciclo. Debemos de vivir en una vida recta hacia arriba. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Siempre, hermano, creciendo, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los ciclos? Bueno, el primero es la etapa de rebelión. Mira lo que dice, 3:7. Dice el 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Aquí sí vamos a detenernos. ¿Por qué siempre se mencionan los dos? Porque uno es el masculino y el otro es el femenino y se casaban y había mucha prostitución sagrada, hermano. Algo muy feo. La rebelión. Dejaban a Dios, hermano. Y Dios no puede quedarse, hermano, estático. Oh, sí, ya me dejó, se fue con Baal, se fue con Acera. Mira, no. Él es fuerte y celoso, que visita la maldad sobre los padres y los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y luego fíjate lo que dice el 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Rizatín, rey de Macedonia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Rizatín 8 años. Ay, hermanos, no quisieras tú una disciplina así, ¿verdad? 8 años de vida austera, de diente limpio, de sufrimiento, de enfermedad, de hambre, de muerte. Es la disciplina del Señor, hermano. El Señor al que ama, castiga y azota a todo el que toma por hijo. El Señor los vende, hermano. Y vamos a encontrar frases donde dice que Él levanta a naciones y las hace fuerte, y mismo en Canaán. Y vayan y denle su disciplina. Lo hizo también con Salomón y con muchos otros, hermano. Esto es algo, hermanos, que es el proceso de Dios. Si tú tienes, hermano, el refrigerador lleno, si tú tienes cheques remunerados, una salud regocijante, hermano, y el refrigerador, y sales a la parranda, a las drogas, a la inmoralidad, pues no vas a voltear al cielo, hermano. Pero si empieza la salud y si empieza a pararte el trabajo
y esos bastones en los que tú te apoyabas se rompen, la caña cascada es la que hiere. Entonces, ya cuando estés en la calle, vas a levantar tus ojos arriba y vas a decir: Señor, ayúdame. He quebrado tu pacto. No he sido un buen hijo, una buena hija. Eso se llama, hermano, arrepentimiento. Pero el arrepentimiento viene después de una disciplina. Dios disciplina, y si no disciplina al hijo pecador y rebelde, dice el escritor a los Hebreos, entonces no eres hijo, eres bastardo. Así lo dice el escritor a los Hebreos. La etapa de castigo, hermanos, viene, y luego, pues eso es lo que estamos diciendo, el arrepentimiento. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Se acuerdan de Caleb? Josué y Caleb fueron los dos que entraron solo a la tierra prometida de la generación antigua. Y Josué fue el gran líder y Caleb pues también fue un guerrero. Bueno, Caleb tenía un hermano menor que se llamaba Otoniel, y Otoniel significa el tiempo de Dios. Ahora es tiempo de que gobierne nuevamente el Señor en sus corazones, pero ya no le clamaron a Baal, ya no le clamaron a Acera, hermano. Y en unas partes va a decir: clámale, ¿verdad? Los profetas, sobre todo los mayores. Clámale a tu Dios, clámale al palo, a los Baales, a ver si ellos te van a ayudar. El arrepentimiento llega, hermano, y por último está en la etapa pues de la restauración. Viene el juez y dice el 10: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Rizatín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Rizatín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otonel, hijo de Cenaz. Aquí entonces tenemos, hermanos, pues la etapa cuarta, la restauración. Corazones rotos están siendo sanados, relaciones rotas están siendo restauradas. ¿Y cuántos años estuvo? 40 años. Mientras estuvo Otoniel. Pero murió, ¿y qué cree que va a pasar? Luego, mírenlo, ahí está, el 12. Volvieron. Y empieza la etapa primera. Rebelión. Después, ¿por qué me ha ido como en feria? Me llueve sobre mojado. Es que mira, eso es consecuencia lógica de la rebelión. Castigo. En el castigo, arrepentimiento, y en el arrepentimiento ahora vamos a mandar a otro juez. En su amor y en su misericordia Dios restaura, y así es, hermano, lo que vamos a ver nosotros en este libro. Para que en el matrimonio no haya esto, hermanos, para que nuestras vidas cristianas no sean siempre, hermano, estancadas, nuestras vidas laborales, tenemos nosotros, hermanos, que ir en obediencia. De obediencia en obediencia, y si nos caemos, no quedarnos ahí, tropezar, y vamos hacia arriba y hacia arriba. Debemos de aprender de nuestros fracasos, debemos de aprender de la historia. Esta es la historia, las historias bíblicas son para ello. Tenemos que aprender. No puede haber rebelión porque va a venir castigo y después viene el arrepentimiento, y algunos ya ni se arrepienten, hermano, se divorcian. Y algunos ya ni vienen al Señor, como lo decía nuestro hermano Hipólito, se van.
y ya no hay restauración. Bueno, esta es la historia, esta es la introducción. Lea este libro, es bonito. Y iremos paso a paso, no viendo todos, pero a lo mejor unos 5 o 6 de los más grandes jueces, especialmente los que tienen más capítulos, los veremos, como es Gedeón y sus 300, como es Jefté, como es Sansón. Vamos a ver esos, si el Señor nos lo permite. Hermanos, Dios me los bendiga.